Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fe sin Anestesia, mis queridos masoquistas del dolor del crecimiento. ¿Cómo andas? Muy bien, emocionado del tema del día de hoy, que ya se ha hecho un poco de costumbre este hashtag, este concepto que a usted lo trae como que ensimismado, no sé cómo se puede decir, lo trae mucho a la mente, pues. No, lo que pasa es que es algo que define, y miren, precisamente basados en pues algunos comentarios y esta polémica que se ha dado por el uso de las palabras. Yo soy de los que cree, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, mi querido José Ra, pero que nos surge antes de poder criticar a la mejor, pues no sé, una terminología, Ujú. estudiar un poquito porque pues las palabras definen cosas y creo que vivimos Así en una es. cultura y en una generación que le tiene muchísimo, que le tiene muchísimo miedo a ciertas palabras, justamente porque lo que ha ocurrido con esto, pues es básicamente que se ha pues usado de maneras diferentes, ¿no? Y eso es Sí, lo que claro. creo que nos surge también, pero precisamente basados en este, pues mote, en esta, como es, en este hashtag, como decías tú, Ajá. que surgió por ahí en los primeros episodios. Queremos extender el concepto y creo que vale la pena que podamos hablar precisamente de cómo aplicar de una mejor manera, de una manera más saludable, este título de Masoquistas del Dolor. Masoquistas del dolor. Claro que nos hace falta, por supuesto que nos hace falta, eh, no digo que estudiar, sino más bien pues, darnos a la tarea de entender, al menos tratar de entender antes de Sí, sí, lanzar algún y juicio. sobre todo los usos, porque al final yo creo que gran parte de la identidad de cada proyecto es lo que se hace su propio lenguaje, su propia cultura, su propio idioma. Y bueno, nosotros estamos aquí queriendo construir una comunidad justamente donde lo que nos conecte, lo que nos inspire, lo que nos haga pues sentido a todos juntos en esta comunidad, pues es justamente buscar crecer y todos los que hemos decidido el camino del crecimiento, mi querido José Ra, pues hemos decidido también por un camino que nunca es fácil, un camino que Así va es, siempre cuesta arriba, un camino que pues duele, la verdad. por supuesto. Y yo creo que ese va a ser lo que nos una a todos, lo que nos une a usted y a mí, lo que nos va a unir a los que nos escuchan, a los que nos ven, el tema del dolor. Y si ustedes han decidido ya seguirnos, a pesar de estas palabras o conceptos que a veces nos hacen mucho ruido, de verdad, muchas gracias y los animamos a aquellos a los que nos están viendo por primera vez que se suscriban, que estén al pendiente de las notificaciones. Ya una vez que ustedes se suscriban, pueden por ahí activar las campanitas. Y bueno, vamos a estar trayendo muchísimos más temas para que ustedes puedan, a lo mejor iba a decir disfrutarlos, pero pues a lo mejor como que de repente no se disfrutan tanto, pero lo que sí es que nos van a dejar de qué pensar. Pues es que hay de dolor a dolor y bueno, por eso es que pues simplemente nuestro nombre de este contenido se llama Fe sin Anestesias. ¿Por qué? Porque creemos que la vida que vale la pena vivir, escucha esto, la vida que vale la pena vivir, los esfuerzos que vale la pena que hagamos, son esfuerzos que siempre nos van a exigir un poquito de más, de dolor, de estiramiento, y a veces no nos van a salir las cosas a Sí, la primera, nos vamos a dar uno que otro fregadazo, pero al final de cuentas creemos en que la vida que vale la pena vivir es sin anestesia, es decir, disfrutando incluso las adversidades y el dolor. Así que bueno, ya está la invitación para suscribirse. Quédense con nosotros para este contenido de este episodio que les prometo en esta primera parte que será extraordinariamente retador y muy, pero muy divertido. así es. Quédense y continuamos. Vamos entrándole de lleno al tema, a la conversación, vamos entrándole de lleno a esto que varios comentarios, yo en lo personal sí he tenido algunos comentarios de Ajá. personas que ya al principio como que se sacaron de onda y ya ahora como que Y les ya da, después también. como que les empieza a dar risa, justamente que ya cuando se completa el mote Cuando pues de entienden el masoquista, contexto completo. exactamente, cuando ya entienden que es
basado en el dolor que provoca crecer. Sí. Y que al final, algo que a mí me encantaría que pudiéramos dejar cada vez más claro es que nosotros vamos a llegar a ser, y escucha esto porque esto es importante, tú vas a llegar a ser lo que estás dispuesto a esforzarte por ser. No, nadie logra absolutamente nada trascendental sin que eso venga con un esfuerzo extraordinario, sin que eso venga con una disciplina. Lo hemos hablado desde el principio, claro, mi querido Joserra, y algo que a mí me gustaría mucho que fuera parte del contenido del día de hoy es ayudar y ampliar un poquito a que podamos entender precisamente qué tipo de dolor es útil y qué tipo de dolor es inútil, ¿no? Así es, yo creo que el tipo de dolor es el que no solamente duele, no solamente te incomoda, no solamente te molesta, sino que te saca más allá de eso, de tu molestia, de tu incomodidad. Lo decía, ya lo habíamos hablado en otros episodios, esta onda de llegar a hartarte de algo, hartarte del dolor, sí. De ese dolor que nada más está ahí para molestar y para doler. Eso es lo que, ese tipo de dolor que te hace una invitación a salir de donde estás, ese es el que definitivamente vale la pena, ¿no? Así es, y algo muy importante que quisiéramos partir por definir y ampliar, cuando menos dentro del lenguaje y el uso que nosotros queremos tener de este término que, bueno, ya lo he mencionado, y la verdad es que surgió, la verdad es que no estaba en un guión, la verdad es que no estaba esto planeado, y en medio de esas primeras conversaciones surgió, se me vino a la mente, pues, este término del masoquismo, justamente porque hay personas, y esto es algo que es muy importante, hay personas que les gusta o que encuentran placer. Escucha esto, esta es la definición que quizá debemos más o menos alinear al propósito y al concepto, pero hay personas que encuentran placer en el dolor. Fíjate, obviamente hay variantes, obviamente hay diferentes tipos de búsquedas de ese dolor y de ese placer, pero a mí me gustaría quedarme mucho para este programa y para el contenido, pues, que nosotros queremos realizar, la invitación que le seguimos haciendo. A mí me gustaría mucho que pudiéramos básicamente enfocarnos en eso, en el placer que hay dentro de un dolor que nos trae un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto de mejor. Creo que uno de los problemas del masoquismo, como lo entendemos y como se maneja, muy relacionado a veces a lo sexual o muy relacionado precisamente a la parte de castigo, a la parte de flagelación, es que, pues, la verdad es que es un placer que, pues, es muy difícil de entender un propósito positivo de eso. Pero nosotros queremos referirnos literalmente a este placer por el dolor, que se entiende es un dolor productivo, que se entiende que es un dolor que va a sacar algo de nosotros, José. Exactamente, y creo que está muy, muy bien hecha la diferencia. Sabemos, y sí, tiene sus orígenes, tiene sus significados. Obviamente no podemos dejar de lado el tema sexual, que yo creo que es lo que primero nos salta, nos hace ruido. Sí. Y es muy importante porque lo que une el masoquismo de ese tipo al masoquismo que nosotros estamos tratando de explicar, justo es el dolor. Sí. Pero ahorita que decía que hay personas que disfrutan de este placer por autocastigarse en esta dinámica, sí, difícil de entender, pero que incluso ese placer... Y lo quiero decir con mucho cuidado, pues ese placer está ahí y nada más. O sea, se busca, se quiere tener, se buscan diferentes modos, diferentes herramientas, lo que usted quiera, pero está ahí. O sea, ese dolor que sí provoca ese placer, pues realmente no está llevando a ningún lado. Ahora con el masoquismo que nosotros estamos tratando de traer a nosotros, pues sí. De invitar. Sí, va a haber un dolor, y lo menciona usted muy bien, hay placer, pero de ese placer que trae el éxito, de ese placer que trae el darnos cuenta de que estamos saliendo de algo que nos tenía anclados, ¿cierto? Sí. Esa es la gran diferencia. El masoquismo que nos mantiene solamente en el placer
y este otro masoquismo, que sí es el placer, pero el placer por avanzar. Así es, y básicamente es la invitación que nosotros estamos queriendo hacer con todos ustedes, es que se conviertan, que abracen pues este concepto de masoquismo que tiene placer en el crecimiento, que tiene placer en pagar el precio, en estirarnos, en vivir el proceso de productivo, pues, es decir, que nos trae, que nos mejora, que nos lleva a una versión mucho mejor de nosotros y que evidentemente no se logra en la zona de la comodidad, no se logra sin el esfuerzo, no se logra sin nada. Y creo que la mejor ilustración que podemos hacer de eso y entenderlo todos es precisamente el tipo de dolor o el tipo de disciplina dolorosa que tiene la gente que va literalmente a los gimnasios, que quiere trabajar y crecer sus músculos, su fortaleza, que se note pues el esfuerzo. Ese es el tipo de persona que llegan a convertirse en masoquistas, pues, por llamarlo de alguna, porque encuentran placer en el ejercicio que les exige más, en 1, 2, 3 kilos más de esfuerzo, y que saben que duele el momento de hacerlo. Y por ahí se dice estos dichos que tienen la gente que le gusta el deporte, que dicen que si no duele no estás trabajando, si no duele no estás funcionando, ¿no? Si no duele no sirve. Y a eso es a lo que nos queremos nosotros enfocar básicamente, y es la razón. Y quisimos darnos a la tarea de producir un par de episodios porque creemos que realmente la definición es algo que nos puede ayudar de una manera muy, muy especial, de una manera muy clara, a que podamos tener un mayor beneficio de eso, ¿no? Sí, yo creo que, no lo sé, en mi opinión muy personal, en lo que me ha pasado en las experiencias de gimnasio, hablando de eso, yo creo que para mí no sería tanto el placer del ejercicio, porque digo, es mi opinión muy personal, pero yo no encuentro ningún tipo de placer en literalmente romper mis músculos, pero lo que sí me causaría algún tipo de felicidad y de placer es ver los resultados después de un tiempo. Claro. Yo creo que esa también deberíamos de hacer una pausa ahí y anclar esa enorme diferencia que hay entre el masoquismo, ¿cómo decirlo? Pues como un placer nada más en el dolor, exacto, pero en un dolor que no va a producir nada que más. Al final el dolor es el que se convierte en el propósito final, cuando nosotros estamos buscando alinearlo a un dolor que te lleve pues a una mejor versión, a crecimiento, ¿sí me explico? A que se logre algo que traiga mayor fruto, sí, ¿no? Claro, que traiga los resultados, y eso es a lo que debemos de tirarle todos nosotros, los que somos masoquistas del dolor, tirarle a lograr nuestros objetivos, a lograr nuestro crecimiento, porque sí, puede ser que estemos mencionando el placer, pero no es lo mismo, pero no es igual. Y no es el fin en sí mismo el placer, sino el entender precisamente que nosotros estamos buscando un objetivo más allá del dolor en sí, ¿no? O sea, más allá del dolor en sí es el propósito que queremos llevar. Pero para eso hay que buscarle placer al dolor del crecimiento. Y eso también es algo que sí queremos hacer. Y fíjate, precisamente creo que el contraste que nos interesa también, pues como plataforma, conversarlo con todos ustedes ahorita, y que creo que esta conversación se puede hacer muy, muy rica, mi querido José Ra, es justamente porque vivimos en medio de un tiempo, culturalmente hablando, socialmente hablando, donde, y lo mencionábamos en el episodio de introducción. De nuestro concepto de contenido de podcast, existe una cultura que ama los analgésicos. Así es. Lo que más se promueve y lo que más personas están abrazando es esta vida fácil, esta vida placentera y esta vida sin esfuerzos. ¿Por qué? Como si eso fuera pues una, ¿cómo se puede decir? Pues una recompensa, ¿no? El tener una vida fácil, una vida nice and easy, una vida sin tantas complicaciones. Parece ser que es lo que más la gente está persiguiendo en tiempos como estos. Y no está mal del todo,
si podemos tomarlo simplemente como esos momentos donde agarramos aire, disfrutamos un logro, celebramos un triunfo, pero luego hay que esforzarnos o seguirnos esforzando por seguir creciendo, ¿no? Y en medio de una cultura que le encanta adormecer el dolor, es decir, prefiere evadirlo, prefiere que no esté, pues conceptos como estos son los que chocan, ¿no? Y son los que hay que hablar aunque duelan. Así es, me estaba acordando ahorita que lo mencionaba así. Buscamos los analgésicos tanto mental como físicamente. Hace algunos días estaba platicando con una persona que, bueno, obviamente por el trabajo y todo eso siempre busca, pues, aliviar el dolor. Lo que me resultó interesante y hasta preocupante es que decía, no, mira, es que yo ya me tomé 2 de ibuprofeno, 2 de diclofenaco, una de ketorolaco y así, caray. Espérame tantito, ¿cómo que tanto así? Dale chance que lo procese. Sí, claro, y yo así de... Y luego, lo peor de todo es que me dice, pues es que a mí ya casi ni me hacen. Entonces, ¿por qué se las toma? Pero sí, en esta cultura, sí, en lo físico también lo tenemos, obviamente en lo mental y en lo emocional. Todos estos analgésicos que están a la orden del día, lo hemos hablado también en la introducción, hablamos como las redes sociales, cualquier cosa que te pueda tener ahí y te disocie de tu realidad, porque tú crees que tu realidad es dolorosa y tal vez sí lo sea, pero que al final de cuentas esa disociación, esa inhibición de ese dolor, pues no te va a llevar a nada más y querramos o no, el dolor es algo que tenemos que sentir y es algo que a pesar de que llevemos tantos y tantos analgésicos, como esta persona, pues va a llegar un punto en el que ya no nos van a hacer y luego ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Sí, es una cultura de evasión, al final de cuentas. Insisto, no estamos exaltando el dolor como el fin en sí mismo, estamos exaltando ese proceso. Mira, terminábamos hablando el capítulo anterior, hablábamos de los amantes del pasado, ¿no? Sí. Y se me venía a mí a la mente, cuando estaba preparando pues, el contenido para el día de hoy, se me venía a la mente eso, cómo transicionamos de ser amantes del estancamiento, de ser amantes de la vida de siempre, a convertirnos en amantes de los procesos, de los procesos de crecimiento, es decir, cómo nos vamos enamorando, cómo le hacemos nosotros para lograr tener una identidad, para lograr tener un espíritu, un carácter de personas que no querramos enamorarnos de nosotros mismos en la vida de siempre, sino querramos enamorarnos de nosotros mismos en el esfuerzo, porque cada vez estamos haciendo un esfuerzo creciente por mejorar, por ser la mejor versión de nosotros. Y precisamente eso es lo que estaba buscando. ¿Cómo nos convertimos en amantes de la vida que siempre hemos vivido, en amantes de una vida creciente, de una vida más fuerte, una vida con más logros, una vida con más objetivos? Y allí es donde tienes que integrar el dolor a tu vida. ¿Por qué? Porque el dolor, insisto, es parte de los procesos que nos toca vivir, José Ra, no es parte de eso. Sí, claro, no hay que evadir el dolor. Sin duda alguna pareciera un cruel maestro, pero al fin de cuentas es eso, es un maestro del que muy seguramente podemos aprender. Y como siempre lo decimos, no estamos minimizando ningún proceso, ninguna lucha, pero que estamos seguros de que a través de ese dolor, saliendo por tu decisión de aprovecharlo, pues vas a poder lograr ver algo que si te quedas ahí o que si quieres evadirlo, pues no lo vas a ver. No, y que al final, vuelvo al punto, la vida te va enseñando, la vida nos va enseñando precisamente que las cosas que valen la pena siempre son cuesta arriba, dice John Maxwell. John Maxwell define precisamente la vida que vale la pena, la vida que vale, la vida que debemos todos buscar, experimentar. Es una vida que nunca va a ser fácil, que siempre trae una factura, pero que sobre todas las cosas siempre trae una recompensa detrás de ese dolor. Y se me viene a la mente
digo, obviamente creo que lo mencionamos también cuando definimos el concepto de la fe sin anestesia, es que viviendo en esta cultura que le encantan las distracciones y le encanta minimizar los procesos de crecimiento, que queremos pues que el éxito venga, ¿por qué? Porque me lo merezco en lugar de porque lo estoy trabajando, o esa vida que trae recompensas financieras, las deseamos todos, y viviendo en una cultura donde lo que quieren es ir a comprar un boleto, perdón, de lotería, y que la recompensa venga en lugar precisamente de entender que la inversión en uno mismo y en sus proyectos y en sus cosas es lo que nos va llevando a eso. Pero en fin, ¿cómo lo hacemos pues para convertirnos en personas que estamos pagando este precio de crecer? Pues tenemos que introducir, y esa es nuestra sugerencia, nada más lo ponemos ahí, quiéranlo, o sea, si a ustedes les sirve eso, no, pero nosotros estamos convocando a una comunidad de masoquistas del dolor, que les encante el dolor de crecer. ¿Por qué? Porque queremos hablar todas estas cosas que nos traigan a crecimiento, José Raúl. Sí, claro, y el crecimiento, estamos hablando, esto es un podcast para hablar sin anestesia, y el crecimiento, una vez que tú te decidas comenzar, dar un primer paso hacia el desarrollo de tu persona, de tu potencial, créeme que el dolor va a estar a la vuelta de la esquina. Así es lo primero que vamos a enfrentar, y es muy importante que tengamos esto en mente, que no querramos ir luego a nuestro botiquín de analgésicos y empezar a empastillarnos, ¿no? Teniéndolo en mente, teniéndolo en cuenta, ya conocemos el dolor, sabemos que va a venir, sabemos que va a ser un maestro, entonces logrémoslo abrazar de esa forma y estemos preparados para lo que venga, estemos preparados para lo que, abiertos de mente para aprender desde el dolor, desde las caídas, porque sabemos muy bien que vamos a experimentar el placer, vamos a experimentar el éxito. La recompensa al final. De trascender de ahí. Exactamente. Fíjate que una estadística que me llama mucho la atención y que también pues me gustaría que lo compartiéramos, que lo pudiéramos leer, es esto que leí, y que también se me hace que es muy, muy importante dentro de los procesos. Y dice que la mayoría de la cultura en la que nosotros vivimos hoy día quiere anular la parte del sacrificio. Obviamente no queremos sacrificar nada, a veces no queremos sacrificar, pues soltar algo para ir por algo más grande o mejor, porque pues amamos las dos cosas, ¿no? Pero me llamó la atención que dice que la mayoría va del sacrificio, pero evolucionar, es decir, trascender, tener más y mejores logros, finalmente, mi querido Joserra, no sucede sin que estemos dispuestos a pagar este proceso doloroso, que a veces implica los riesgos, implica más horas, implica menos sueño, implica encauzar recursos financieros para otra cosa. Es decir, vivimos en una cultura que evade el precio del sacrificio pues erróneamente creyendo que es mejor, ¿no? Exactamente, y de ahí yo siempre me acuerdo con este tema de la frase de sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Y lo primero que yo me puse a pensar cuando fue que escuché esto, dije, ¿cómo que miedo al éxito? Pues no. O sí, ¿verdad? Habrá algunas personas que tengamos miedo al éxito, pero yo creo que más bien es miedo al sacrificio que hay en medio del proceso para alcanzar el éxito. Pero todo está lleno de procesos, todo está lleno de cambios. Me viene a la mente también procesos en la naturaleza, sí, de este tipo de reptiles, de iguanas, de lagartijas, que están, no sé cuánto tiempo, pero continuamente mudando de piel, mudando de escamas y mudando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque están creciendo, están desarrollándose más, están cumpliendo sus etapas de vida, y que si no hicieran eso, si no se sometieran, yo quiero pensar que sí tiene algún grado de dolor eso, pero que si no se sometieran a eso, pues realmente no podrían crecer, no podrían desarrollarse, no podrían reproducirse, no podrían generar más de su especie, ¿cierto? Lo vemos también para aquellos que son amantes de la botánica y de la jardinería. Compramos una macetita muy bonita de alguna planta,
que en algún punto esa planta va a seguir creciendo y nos va a exigir a nosotros que la cambiemos, que la mudemos a una maceta más grande. ¿Por qué? Porque está creciendo. ¿Por qué? Porque ya no cabe ahí y también sufren algún proceso de, a lo mejor no de dolor, pero sí de estrés las plantas, que es necesario para lograr cumplir el objetivo pues que tienen. simplemente el proceso de trasplantarlo, ¿no? De simplemente Sí, claro. poder moverse de un lugar al otro, pues es una adaptación. Y lo hemos hablado también desde la parte de la vida misma, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, los seres humanos no nacemos o básicamente desde el mismo vientre estamos Exacto. nosotros en proceso tras proceso tras proceso de una evolución dolorosa, ¿no? Incluso el alumbramiento, el momento del Sí. nacer, pues es algo impresionantemente traumático para la madre, doloroso para la madre como también para el pequeñito, ¿no? Y bueno, a eso nos referimos, dar Así pie, es. engendrar cosas, éxitos, logros, crecimiento, no viene sin que nosotros estemos plenamente conscientes de que pues va a doler, de que hay un precio que pagar y bueno, precisamente eso me recuerda algo más que también quiero compartir con todos ustedes y que tiene que ver justamente con eso, que muchas personas, escucha esto, no se estancan por falta de talento. El talento no es el problema. Sí. Lo que dice esto es que nadie se estanca, dice, por falta de talento, sino por el miedo al dolor del precio por crecer. Y básicamente lo mencionabas tú también hace un momentito, ¿no? O sea, no es el miedo al éxito, no es al éxito mismo, sino saber lo que representa, lo que nos va a costar llegar a él, ¿no? Y aquellos que nos hemos llegado a hartar de nuestra versión una y otra vez, que decidimos avanzar más allá, sabemos que siempre, como le decíamos, siempre va a haber ese dolor y como que siempre hay una pausita, ¿no? Que nos tomamos de decir, sí, estoy harto de esto, ya no quiero vivir así, pero como que una pausita de decir, sí estoy harto, pero a ver qué, a ver a dónde voy a ir, a ver qué tanto me voy a exigir, porque definitivamente sí, habrá miedos al dolor, pero que no haya, o sea, no haya un punto en tu vida en el que te digas a ti mismo, nadie me dijo que iba a atravesar dolor una vez que yo me decidiera avanzar, ¿no? Para eso estamos aquí, para traer este tipo de contenidos y más que eso, pues apoyarnos con estas conversaciones, apoyarlos también a ustedes que están ahí, porque no estamos tratando de traerles malas noticias diciéndoles que cada vuelta de tu vida va a traer dolor, sino que más bien cada vuelta de tu vida tú la vas a poder usar en medio de tu dolor. Y que al final, insisto en esto, o sea, lo que estamos posicionando es, vale la pena experimentar este dolor y vale la pena que lo metamos pues a nuestra visión de vida, el saber que cada logro, que cada nueva meta, pues lo que nos va a implicar justamente pues es una vez más a un proceso que seguramente nos va a acompañar con cierto dolor. Ahora no estamos hablando solamente de dolor físico, estamos hablando de un dolor emocional en ocasiones, estamos hablando de este sentido de frustración cuando las cosas no nos salen bien. Sí. Al final de cuentas, siempre hay pues en las nuevas metas y en los nuevos logros y en los nuevos intentos, siempre va a haber algo de esto, pero hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Este es el punto importante para nosotros ahorita. Y déjame agregar algo que se me hace muy, muy importante. Hay que también entender que hay dos tipos de dolor. A mí me gustaría mucho que nuestra reflexión ahorita nos enfocáramos también un poquito en definir esto, porque hay un dolor útil y hay un dolor inútil. Hay un dolor útil y un dolor inútil. Se oye vaciado, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque en la vida quedarnos sin esfuerzo también es muy doloroso, justamente porque pues no nos va a traer ningún tipo de satisfacción, etcétera. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos justamente por hablar del dolor inútil, que es el dolor, que viene
por quedarnos exactamente igual. El dolor inútil es el dolor que viene por no hacer nada, por vivir en el mismo nivel, por tener las mismas, o sea, no tener un paso de avance de crecimiento, y termina siendo doloroso para muchas personas. Creo que la mayoría de las personas que estamos experimentando estancamiento, este dolor lo vivimos, y lo vivimos igual de intenso, pero es un dolor, es un dolor inútil, es un dolor improductivo. El dolor inútil, yo creo que es aquel del que no decides tú aprender de él. No te va a traer nada. O sea, sí, más que dolor, Exacto. más que frustración, más que hartazgo, El- pero si no decidimos aprender y no decidimos estar abiertos a él, pues se va a quedar en eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vamos a seguir dándonos de trancazo ahí, porque pues, ahí lo dejamos, sí nos duele, sí lloramos, sí nos frustramos, pero no queremos Fíjate que aprender. es el dolor inútil es el dolor de ver perder el tiempo, es el dolor de ver pasar la vida sin absolutamente nada significativo, y es dolorosísimo. O sea, nada es más doloroso que la mediocridad, por ejemplo, y uno la vive. O sea, cuando uno decide a veces enconcharse, cuando uno decide, sí, o sea, quedarte pues en esta parte, como decir, ahorita, ¿para qué? Mejor déjame agarrar aire, etcétera, etcétera. Está bien, porque Sí. son temporadas y puede ser un momento donde agarras aire y todo eso, pero ya cuando te das el permiso, y estoy hablándote mentalmente, cuando te das el Ujú. permiso de conformar, que el conformismo es sumamente doloroso también. O sea, no hay nada más doloroso que una vida que se conforma, sobre todo Exacto. cuando no estás teniendo ningún tipo de logros. Así es, y a lo mejor y no tiene mucho que ver en el tema, pero yo creo que sí por el punto de partida del dolor. Yo me considero una persona que procrastina mucho. Ajá. Aquellos que tengan esta tendencia así mala, así negativa. Ahorita que lo mencionaba, que es el dolor inútil, el dolor de ver pasar el tiempo que no fue productivo, que pudo haber sido, pero pues que ya no fue. Uh-huh. Y eso es algo que a mí me pasa muy recurrentemente. Sí, tengo mis temporadas de procrastinación, y de verdad que me duele bastante ver el decir, chale, tuve tanto tiempo y ahora o no logré hacerlo, o ahora lo estoy haciendo de una manera en la que no va a salir. Claro. Entonces ese es el dolor, que pues ya, o sea, ya lo tengo ahí, pero que pude haberlo prevenido, pero ahí está. Y sí, definitivamente, definitiva y lamentablemente he experimentado muchas veces ese dolor inútil que pues ahí está y no me lleva a nada más. Fíjate que es muy interesante. Ahorita me quedé meditando y pensando mucho en por qué este dolor se convierte en inútil, siendo básicamente la misma raíz, dolor. Al final de cuentas es un dolor, porque Sí. es un dolor improductivo, pues, ¿no? Ujú. Y a mí lo que me Exacto. gustaría mucho afirmar aquí y agregarle a nuestra conversación es entender que el crecimiento no duele. O sea, crecer no es lo que duele es no crecer. Se oye bien raro y se oye bien botana, pero es eso. O sea, el crecimiento no es lo que provoca el dolor. Lo que provoca el dolor, al final de cuentas, es precisamente lo que no estamos, o sea, al final, lo que duele es no crecer, lo que duele es no avanzar, lo que duele es estancarnos, lo que duele, y duele mucho, es una vida que se queda igual. Así es, lo que duele muchas veces es el aferramiento que tenemos, y lo mencionábamos el capítulo pasado acerca de los amantes del pasado. Yo creo que sí que duele o estar una y otra vez envueltos en este círculo vicioso de seguir reviviendo memorias que pues ya, o sea, Sí. ya hay que darle vuelta a la página. Sí. Pero sí que duele eso, sí, entiendo. ¿Por qué? Porque una vez que en perspectiva vemos el crecimiento de nuestra vida, vemos aquellos avances, pues ya estando ahí, claro, no duele. Pero el soltar las cosas, el decir,
no voy a dejar de hacer esto para poder hacer esto. Yo creo que sí tenemos ese masoquismo, que sí, nosotros mismos nos provocamos el dolor, pero porque no queremos. Y es lo que usted decía, el dolor del crecimiento, pues no es, sino más bien el no querer crecer. Es Sí, donde está. resistirnos a Exacto. crecer y puede llegar a ser más doloroso. Así es. O sea, lo que puede provocarnos más dolor es la resistencia, la Exactamente. negación a que logremos nosotros crecer. Y bueno, pasando de eso, pues obviamente después de definir el dolor, el dolor inútil, pues lo más importante sería que nosotros pudiéramos también ahora entender que hay un dolor que realmente es mucho mejor, que es un dolor útil, es un dolor productivo y es el Exacto. dolor que viene justamente por el esfuerzo que nos trae avance. Es un Exactamente. dolor total y absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque es un dolor que viene de crecer. Un dolor que viene de crecer. Yo creo que podemos llevarlo un poquito más. Sí, mencionamos la ilustración, el ejemplo de la gente que va al gimnasio, pero yo creo que pudiéramos llevarlo un poquito más lejos, un poquito más doloroso, sin menospreciar eso, pero me viene a la mente las personas que entran en una rehabilitación física, en una rehabilitación muscular, ya sea que sufren algún accidente, ya sea que por alguna complicación médica tienen que someter sus brazos, sus piernas a una cirugía, el dolor, y porque he visto casos que el dolor de una rehabilitación Sí, es sí, sí. sumamente Sí, sí. increíble, algo que yo nunca lo he experimentado, no quiero llegar a experimentarlo, pero que creo que ilustra muy bien este dolor útil. Porque sí, el dolor de una rehabilitación, de incluso de mover un dedo en medio de este proceso, va a traer un dolor sumamente grande, Sí, pero que va a ser sí. sumamente útil. ¿Por qué? Porque te va a llevar a mejorar. Lo decía, no sé si por alguna complicación médica, conozco ahora en estos días a una persona que sí tiene una complicación por genética, pero que lo sometieron a una cirugía no sé, le cambiaron la cadera, algo así, pero que ese dolor que él va a experimentar en la rehabilitación lo va a llevar más allá, o sea, eh, podría ser que él logre caminar, que él, sí con ese, ahora quiero traer esta frase, sí con ese dolor va a quitar el dolor ya de lo que le traía el peso Exactamente. de su vida anterior. Exactamente. Y ahí es un punto importante porque hay un dolor que es del esfuerzo de inicio y es temporal, aunque es Exacto. sumamente doloroso, pero nos va a transformar ese dolor en luego una satisfacción que trae. Ahí es donde aplica este Sí, sí, placer sí, por sí, saber definitivamente. que estuvimos dispuestos a pagar un precio de dolor para tener un beneficio mayor. Y se me viene a la mente, obviamente, esto que estás hablando tú, porque sí, evidentemente hay rehabilitaciones que después de, pues, no sé, un accidente o una lesión, lo que sea, simplemente el volver a tratar de activar una parte de nosotros Ajá. que se atrofió por esta situación, pues obviamente implica un dolor extraordinario, pero que al final, como bien lo mencionas, va a traernos un beneficio de pues de superación. Al final de Exacto. cuentas vamos a ser personas que logramos pagar el precio para tener algo y un beneficio todavía mucho mayor. Exacto, y hay muchísimas historias allá afuera que simplemente nos bastaría con googlear aquellas historias de éxito, porque yo creo que un éxito ese es un éxito totalmente palpable, que podamos ver estas historias de inspiración, de Sí, motivación, personas que estaban, podíamos verlas quizás desahuciadas en su condición física, pero que a través de someterse en el proceso de rehabilitación, su vida dio un giro completo, logra cambiar sus hábitos, logra cambiar su sí. estilo de vida y sobre todo logra cambiar la calidad de vida que tenía. Y lo vemos en casi todos los casos de los deportistas más exitosos en sus carreras y que aparte ganan un chorro de lana Sí, justamente porque lo que estuvieron dispuestos de inicio pues fue una vida muy, muy sacrificada donde era doloroso realmente sostenerse para lograr ese nivel deportivo y después poder aspirar precisamente a las cantidades de dinero
que ellos tienen, pero todos precisamente pueden ligar su historia a procesos de dolor. Terminaron entendiendo que el precio a pagar siempre es un precio que no es placentero, pues, en un principio. Lo que es placentero es el resultado, como bien lo decíamos. Entonces hay un dolor útil y un dolor inútil. El inútil es el dolor que simple y sencillamente vamos a experimentar por muchísimo más tiempo, porque pues, por mediocridad, por los mismos resultados, por no tener una vida de logros significativos y no tener una vida de avance. Pero hay un dolor útil que al final de cuentas puede ser muy temporal, pero va a traer una recompensa muy, muy grande, ¿no? Exacto. Volviendo al tema de que hay miles de historias por ahí afuera de personas que han sido realmente exitosas. Estoy seguro, puedo apostar lo que ustedes quieran, a que sí, podamos ver sus vidas ya llenas de éxito, llenas no sé, de estabilidad económica. Y estoy casi seguro de que si tú haces las preguntas correctas, de que si tú te encargas de conocer mejor a esas personas, te vas a topar luego con el dolor, te vas a topar con un proceso, te vas a topar, perdón, con una historia que a esa persona que es realmente exitosa, no solamente en lo monetario, no solamente en la solvencia, sino en su potencial, sino en su desarrollo, en su capacidad de entender que pudo moldear ese dolor y llegar hasta donde está. Exactamente. Y como bien dices, te vas a topar con un testimonio, con una historia que siempre te van, y además siempre te lo van a decir, a lo mejor, o sea, siempre te van a terminar diciendo, vale la pena pagar el precio, aunque duela. Vale la pena la vida sin anestesia. Y ya para ir concluyendo nosotros, vale la pena la vida del masoquismo por el crecimiento. Este dolor que termina por ser placentero, justamente, ¿por qué? Porque termina por ser productivo, termina por ser revolucionario, termina por ser, al final de cuentas, enriquecedor en todos los sentidos. Así es. Y es muy posible que este masoquismo del crecimiento, la primera vez, es muy posible que sea muy difícil para ti, que sea muy difícil para nosotros ver el placer, proyectarnos en aquel éxito. Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nunca nos hemos sometido a ese proceso, pero estoy seguro que la segunda vez para nosotros, para ti ya va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que viene. Exacto. Ya sabes lo que viene, lo que vas a atravesar, pero lo que vas a alcanzar. Exactamente, se te va facilitando precisamente porque vas dándote cuenta de los beneficios, vas dándote cuenta de los logros, vas dándote cuenta evidentemente que pues hay dolores temporales que traen un placer extraordinario y hay dolores que nosotros hacemos muy permanentes, que son precisamente el dolor de no avanzar, de no crecer, de no amar, al final de cuentas, el esfuerzo que te lleva y que te gratifica, ¿no? Y valdría mucho la pena, al final de cuentas, que ustedes también nos comenten con eso. El próximo episodio vamos a tratar de profundizar todavía en algunas de estas áreas que son muy importantes y que queremos al final hacerlas muy reflectivas, que tienen muchísimo más que ver con cómo vamos integrando pues esta nueva cultura, no la del analgésico o la de la anestesia, sino la vida sin anestesia, cuando lo que queremos es logros, crecimiento y avance. Así es, eso es lo que yo quiero para usted, lo que yo quiero para mí y lo que yo quiero para ustedes también. Quiero que experimenten este éxito, quiero que vivan una vida mejor y que sin duda el poder estar dentro de estas conversaciones, el poder disfrutar de estos temas, va a ser la diferencia, de verdad. Si tú te has quedado hasta aquí y si este contenido te ha dejado algo que pensar, definitivamente estás dando ese primer paso, el paso a abrirte, a que no solamente porque veas masoquismo, a decir, estos vatos ya empezaron con sus cosas, ¿no? Sí. No, pero además es extraordinario. Y mira, para la gente que desde la perspectiva, desde la trinchera, y voy a incluir esto un poquito en el próximo contenido, pero lo ven como algo que le estorbaría, por ejemplo, a su crecimiento
integral, espiritual, como persona, el agregar, el abrazar el concepto del masoquismo. Déjame te ayudo a entender eso de una manera también que nos vaya preparando el terreno para el próximo episodio. Pero es esto, el abrazar nosotros a nivel cultural, una vida relajada, una vida precisamente no sacrificial, una vida fácil, nos va incluso a limitar en nuestro crecimiento integral, que tiene que ver desde lo espiritual, lo material, pues todo lo que tiene que ver con una vida mejor. Pero cuando estamos nosotros dispuestos y disponibles para hacer los sacrificios necesarios, aunque nos duelan, entonces nosotros vamos a poder tener un listado, un testimonio mejor, que incluso para los que están viendo esto desde la parte espiritual, Dios no quiere que evadas. Escucha esto, y lo voy a decir fuerte y claro, pero ni Dios quiere que nosotros no estemos dispuestos a hacer sacrificios en nuestra vida por una vida mejor. De hecho, va a permitir una y otra vez situaciones en nuestra vida que nos van a exigir esa disyuntiva de decisión, mi querido Joserra, que tiene que ver, te vas a quedar ahí y te vas a perder de esto, o vas a pagar el precio por tener algo mucho mejor. Así es. Me encanta el tema, me encanta aún más entendiendo el contexto. Espero que también a ustedes, si nos están viendo, les esté gustando, ya bien explicado, bien entendido, porque sí, definitivamente yo creo que lo podemos resumir en aquella frase que usamos en nuestras camisetas cuando recién vamos al gimnasio, de no pain, no gain. No pain, no gain. Si no hay dolor, si no hay sacrificio, si no hay incluso estas lloraditas, no va a haber ninguna ganancia, no va a haber ningún éxito. Así que no hay que evadir eso. No nos estanquemos en que no queremos. Así hay que es. darle. Vamos a lograr ser solamente aquello que estemos dispuestos a esforzarnos por ser, por lograr, por tener. Y metan a su presupuesto, métanlo, que la vida que vale la pena vivir nunca va a venir gratuita, pues nos va a exigir. Así que, mis queridos masoquistas del dolor del crecimiento, gracias, comparta esto, a alguien le va a llegar de una manera muy puntual, y bueno, de mi parte, pues agradecerles y decirles que los esperamos por aquí para nuestro próximo contenido la próxima semana. Así es, continuamos con más de este tema, un poco más profundo, un poco más desglosado. Por favor, suscríbanse. Si a alguien por ahí le mandaron este video de un par de locos. No es accidente. No fue ningún tema, ninguna review de 50 sombras de Grey, no, para nada. Estamos hablando del dolor del crecimiento, estamos hablando del potencial que existe en cada uno de nosotros, y que en estas conversaciones siempre vamos a tratar de ir explorando para poder explotarlo. Así todos es. Y cada uno. Así que suscríbanse, compartan, y también, por favor, disfrutamos mucho de sus comentarios. Déjenos por ahí qué les está pareciendo. Si no les está pareciendo, también, por favor, ahí pónganos alguna sugerencia de algún tema. Es muy importante para nosotros, pues también ver esa interacción. Algo a lo mejor podemos mejorar, y claro, eso pues enriquecerá, sin duda, todo lo demás. Así que bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Fe Sin Anestesia. Y si esta semana te toca, pues, tener que enfrentar una decisión dolorosa, vale la pena, hazlo, camínalo. Así es, totalmente vale la pena. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense.